Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria García Robles, soy psicóloga. El día de hoy les presentaremos el tema de la terapia cognitivo-conductual. Empezamos que actualmente el modelo de terapia conductual es uno de los más usados por su eficiencia en los tratamientos de lo que son trastornos de la conducta, como puede ser la depresión, la ansiedad, las fobias, entre muchas otras ventajas que tiene. Este se enfoca en diversos puntos de tratamiento para el mismo problema. En este caso, es darle las herramientas al paciente para que sea capaz de resolver ese problema que lo está aquejando y asimismo programarlo para que en el futuro él pueda usar estas mismas herramientas en diferentes situaciones sin necesidad de volver a un proceso. Los principales autores que exponen estas ideas son Aaron Beck y Albert Ellis. Vamos a empezar primero con la teoría que fue de Aaron Beck, que Beck llamó a su método la terapia cognitiva. Su modelo se centró principalmente en los pensamientos automáticos y en las distorsiones cognitivas. En la teoría de Beck, los procesos cognitivos son los mecanismos de codificar, almacenar y recuperar la información existente en las estructuras cognitivas, en lo que es el cerebro del paciente, lo que ya está especificado, por lo que se incluyen entre los procesos cognitivos la percepción, la atención, la memoria y la interpretación de ciertos hechos. En este proceso, la información puede producir algunos errores en cualquiera de sus fases, que tienen como consecuencias alguna alteración o distorsión de la valoración o interpretación de ciertos hechos, lo que el autor llamaba, pues, las distorsiones cognitivas. Es un mal procesamiento de ciertas situaciones. Las distorsiones cognitivas se dan en 3 niveles de composición. Las creencias nucleares. Estas son aquellas que nosotros ya tenemos muy implícitas y arraigadas. Se encuentran en lo más profundo de nuestro ser y usualmente es muy difícil de reestructurarlas o de cambiarlas porque están en un punto que ya son básicamente una regla. Las creencias intermedias consisten en actitudes, reglas y presunciones o supuestos de algunas situaciones. Por lo tanto, influyen en la forma de ver situaciones y esa visión influye en cómo se siente o actúa la persona en base a un estímulo que se está presentando, a una situación en específico. Y los pensamientos automáticos. Estos son diálogos que se dan cuando se presenta una situación. Son mensajes o proposiciones específicas referentes a una situación. Siempre serán creídas por uno mismo, en este caso por el paciente, aunque éstas puedan parecer totalmente irracionales. Por ejemplo, el hecho de que si alguna vez a alguien lo mordió un perro, el paciente siempre va a tener la idea irracional de que cualquier perro que vea lo va a morder, aún así él esté mirando que el perro está bien entrenado o que el perro está detrás de una valla y no puede lograr alcanzarlo. Su idea va a ser: el perro me va a morder. Son algunas de estas ideas. Y son fáciles de detectar. No son fáciles ni de detectar ni de controlar, pues aparecen como de una manera instantánea. Es una respuesta inmediata sobre algo que nosotros ya tenemos estipulado en nuestro inconsciente. Beck enumeró varias de estas distorsiones cognitivas, como por ejemplo la abstracción selectiva. Se trata de prestar atención a un solo aspecto o detalle de la situación. Los aspectos positivos se suelen ignorar, dando más importancia a los aspectos negativos. Siempre vamos a tener esa conducta de ver el vaso medio vacío, aunque haya muchos más aspectos a tomar en cuenta. Los pensamientos dicotómicos. Los acontecimientos se valoran de forma extremada, ya sea extremadamente negativo o extremadamente blanco. Siempre va a ser el polo, o es negro o es blanco, nunca puede haber un intermedio. Y esto va con lo de los pensamientos catastróficos, a su vez. Interferencia arbitraria consiste en sacar conclusiones de una situación que no están apoyadas por los hechos, incluso cuando la evidencia es contraria a la conclusión. En este punto se podría poner un ejemplo de una situación de un examen. Voy a presentar un examen, estudié, lo realicé y tengo la sensación de que me va a ir mal
aunque los hechos, en este caso, por ejemplo, ya la realización del examen, que no supimos casi todas las respuestas, sabemos que lo hicimos bien, pero este pensamiento este pensamiento nos hace creer que nos va a ir mal independientemente de que hayamos respondido todo el examen, de que hayamos estudiado, de que lo hayamos entendido. La sobregeneralización es extraer sin saber suficiente una conclusión general de un hecho particular. Es la desinformación. Sin tener toda la información, nuestro cerebro hace un juicio sobre la situación que está pasando sin tener todo el abanico completo de la situación. La magnificación y minimización, tendencia a exagerar lo negativo de una situación en un suceso o una cualidad propia y minimizar lo positivo. En una salida, por ejemplo, darle más poder al hecho de que, por ejemplo, en la salida queríamos subirnos a un juego y estaba llena la fila y quedarnos con ese evento negativo de, ay, no me pude subir al juego que quería, ¿para qué salí? Todo el día se arruinó, cuando en general el resto de la salida estuvo perfecta porque pudiste disfrutar del resto del parque centrándote solamente en lo negativo. La personalización hace referencia a las costumbres de relacionar los hechos del entorno con uno mismo, mostrándose susceptible. Esto podría entrar en lo de es por mi culpa, esto pasó porque yo hice esto, como un efecto dominó. Visión catastrófica. Adelantar acontecimientos de entre la distribución de opciones, pensar que siempre va a ocurrir lo peor. En este hecho es estar sobrepensando las cosas que van a pasar a futuro y siempre darle la connotación más negativa, estar pensando en el futuro de la manera más catastrófica, el como todo tiene o debe o va a pasar o va a salir mal. El deberías consiste en mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo deben suceder las cosas. Estos pueden ser los debeísmos que vienen implícitos en uno mismo y usualmente son reglas que alguien más nos pone. Las etiquetas globales, que consisten en poner etiquetas globales a nosotros mismos o a los demás sin tener en cuenta otros matices. Esto, por ejemplo, al aplicado es el que siempre saca 10, o en este caso yo, que no me esforcé tanto, por una vez que saqué una mala calificación, me pongo esta etiqueta de no soy lo suficiente bueno, no puedo lograr las cosas como yo quiero, todo me sale mal, soy un tonto, cosas por así. Tendemos a ponernos etiquetas negativas y maximizar las virtudes de los otros. Y la culpabilidad, por último, que consiste en atribuir a uno mismo de los demás toda responsabilidad de los acontecimientos, ignorando otros factores que contribuyeron al mismo. Es asumir toda la responsabilidad sobre cosas que salen mal o atribuir a otra persona la responsabilidad de que todo sale mal. En este caso, un ejemplo muy claro, cuando llegas tarde, estarte culpando de debí levantarme más temprano porque no puse la alarma o así. O a su vez, si le vas a echar la culpa a otro, es que llegué tarde porque el del taxi no se apura, cuando tú sabes que a lo mejor pues no te levantaste suficientemente temprano. Vamos a pasar al modelo de Albert Ellis, el TREC, o la terapia reaccional emotiva conductual de Albert Ellis, esta que está centrada en las creencias irracionales, los pensamientos irracionales que llegamos a tener. ¿En qué consiste? Este decía que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Él decía que esta era una frase que resumiría perfecto su teoría, porque primero tendemos a pensar sobre lo que está pasando en lugar de darle el verdadero valor a la situación. Es un esquema que lo explicaría. En este punto, las expectativas, pensamientos o creencias acerca del acontecimiento están primero, después se analiza el acontecimiento, después está el pensamiento o la interpretación del acontecimiento, pero ya mediante lo que nosotros ya habíamos pensado antes, y de ahí se dan los sentimientos y las acciones. Aquí mismo el objetivo de este modelo de terapia es disminuir los disturbios emocionales y las conductas autoderrotistas o autosabotaje para que el paciente logre tener una vida más feliz.
En este punto se propone el modelo del ABC, que es la situación, lo que me está pasando; B, el pensamiento, cómo lo interpreto; y C, la consecuencia. La consecuencia puede ser la consecuencia emocional de cómo me siento y la consecuencia conductual de cómo actúo en base a ese sentimiento. Si vemos aquí, se tiene que quitar el pensamiento o el prejuicio anticipado de la situación para analizar la situación, pensar cómo se está llevando a cabo esta situación y ahora sí tener una consecuencia o una respuesta corporal y emocional adecuada. No dando importancia a los pensamientos que tenemos antes, sin antes analizar la situación. Aquí va lo que son los pensamientos irracionales, que es esta característica que tenemos a tener pensamientos que no van acorde a lo que está pasando. Tendemos a maximizar o a minimizar ciertas características del problema y eso hace que la situación y los pensamientos se salgan de un contexto real, llevando todo a situaciones catastróficas. Aquí podrían entrar los debeísmos. Esto, como se mencionaba antes, los debeísmos tienden a ser reglas que nosotros traemos impuestos que no son propias, sino que las traemos tan arraigadas por una enseñanza que las tenemos el día a día. Los debeísmos o las demandas sobre uno mismo es como yo debería ser de tal manera, debería vestirme de tal manera, debería actuar de tal manera ante tal situación, que es lo socialmente aceptado y lo que se nos ha inculcado. Las demandas sobre los demás, como nosotros creemos que los demás deberían actuar en base a nuestros estándares. Él debería hablar de esta manera, debería vestirse así, debería comportarse así o no debería comportarse de esta manera, pero siempre en base a nuestras creencias, queriendo proyectarlo hacia los demás. Y las demandas hacia el mundo. Eso tiene más que ver en cómo pensamos que debería ser nuestra vida. Yo debería, por ejemplo, tener este carro, mi trabajo debería ser así, las personas que me rodean deberían ser así, mi vida debería ser así. Y esto va en base a igual, ideas y creencias que se nos imponen desde muy pequeños de cómo debemos desarrollarnos y desenvolvernos y las metas que tenemos que lograr. En este caso, los 10 principios básicos de la terapia cognitivo-conductual, en base a todo lo que se ha tratado, va principalmente hablando de que la terapia conductiva se fundamenta en una formulación dinámica entre el paciente y su problema, planteando en términos cognitivos. Asimismo, la terapia requiere una sólida alianza terapéutica para que el paciente pueda tener esa confianza que necesita. Enfatizar la colaboración del paciente en las actividades para que la terapia pueda funcionar y pueda llevarse de manera eficiente. El terapeuta debe lograr que el paciente colabore y se apegue a los tratamientos. Está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados. Se enfoca un punto en el que el paciente va a trabajar para que éste sienta que va avanzando de manera correcta, no se divaga. La terapia cognitiva inicialmente destaca el proceso y está enfocada en lo que es el presente. Es educativa. Lo que se intenta en esta es que el paciente aprenda a lidiar con sus distorsiones cognitivas o con los problemas que lo aquejan y sea capaz de resolverlo por él mismo. Tiene un límite de tiempo. Esta no se tiene que alargar. Es lo ideal que el paciente adquiera estas herramientas y pueda solucionar su problema en la menor cantidad de tiempo posible y no se tiene que alargar demasiado porque si no, pues ya no sería eficiente. Las terapias cognitivas son estructuradas. Se tiene una organización de lo que se va a hacer para beneficiar al paciente y para ayudarlo a resolver sus problemas. El paciente identifica lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es importante que para resolver su problema el paciente entienda cuáles son sus sentimientos, lo que está pensando en base a ellos y las acciones que lleva a cabo para que ahí se logre detectar la distorsión cognitiva y el paciente empiece a entender que lo que piensa y lo que siente pueden llevar a que haga lo incorrecto. Asimismo, si lo que piensa y lo que siente no es lo mismo, lo que hace puede estar enfocado más a uno o a otro y hacer una distorsión. Y por último, la terapia cognitiva utiliza una variedad de técnicas para modificar el pensamiento, el estado de ánimo y la conducta, porque esto es un enfoque desde 3.
Si mi pensamiento, mi estado de ánimo y lo que hago no están en sintonía, eventualmente va a haber una distorsión sobre lo que está pasando. Aquí llegamos a las conclusiones, que en base a esto, la terapia tiene el papel de guiar al paciente de manera práctica a detectar las distorsiones cognitivas, esto que le está creando una inseguridad, esa ansiedad, esa depresión o esos estragos en su vida cotidiana, y mediante la estructura del tratamiento corregir dichas distorsiones. Asimismo, es el brindar herramientas al paciente para que al final él sea capaz de lidiar con situaciones similares en el exterior sin necesidad de volver cada vez al consultorio del psicólogo. En este caso, por eso se dice que es un modelo educativo. Uno educa al paciente para que detecte sus pensamientos, sus sentimientos y sus actitudes, para que en función de eso sea capaz de salir a su vida cotidiana y resolver sus propios problemas. Esta es la finalidad de la terapia cognitivo-conductual, para que ya se pueda enfrentar a las distorsiones o situaciones atenuantes sin necesidad de estar acudiendo constantemente a recibir un refuerzo del terapeuta. Bien, pues me gustaría agregar que en lo personal me parece que este es un modelo terapéutico muy usado en la actualidad, porque en la actualidad las enfermedades que más se presentan son lo que son la ansiedad, la depresión y estas fobias por tanta carga emocional que la gente trae. Sobre todo porque fuimos educados de una manera en donde se nos impone a ser perfeccionistas, a dar ciertos rendimientos que muchas veces no se ajustan a nuestros estándares, y pues la carga de vida y laboral puede llegar a traer consigo pues muchas de estas distorsiones. Yo, como profesional de la salud mental, que me sigo preparando obviamente, recomiendo mucho este tipo de procesos. Yo alguna vez lo llevé personalmente, y considero que más que nada es importante checar esto de los debeísmos. Siento que la mayoría de la gente tiene este tipo de ideas en base a estructuras que nos han impuesto otras personas de lo que tenemos que ser en la sociedad. Si tienen alguna pregunta o algún otro tema del que les gustaría hablar, déjenmelo aquí en los comentarios, los leo. Hasta pronto.